¿Cómo están? Soy Ángel desde Lima, en Perú. Bienvenidos a mi canal. Quiero mostrarles un libro que compré hace varios años, Los últimos días de los Incas, escrito por el autor, director de documentales, antropólogo y conservacionista King Macquarie en el año 2007. Esta edición española fue publicada por Incaterra Perú, una organización dedicada al turismo sostenible desde hace varias décadas. La edición en castellano es del 2013. En 552 páginas, este es un recuento de no una, sino dos epopeyas: la invasión, conquista y destrucción del Imperio Inca y la búsqueda de Vilcabamba la Vieja, la capital de los incas rebeldes que abandonaron el Cusco y se internaron en la floresta amazónica, con 17 capítulos, un epílogo, varios mapas, muchas notas y una vasta lista de fuentes primarias y secundarias. Este libro de no ficción es un libro académico, desde luego, pero su prosa está tan llena de emoción y drama, que no afecta a su profesionalismo, por supuesto, que a ratos yo me siento como si estuviera viviendo en esa secuencia tan trágica y violenta de eventos que convulsionaron al mundo inca. Él empieza mencionando las consecuencias actuales y las características de dicha colisión entre dos imperios. A diferencia de México, en el Perú solamente hay 3 crónicas indígenas que muestren el punto de vista nativo, y aquellas escritas por los españoles tienden a minimizar la ayuda de los esclavos africanos y centroamericanos, ¿no? De esa manera perpetuando el mito de los 160 conquistadores contra un imperio completo. También aprendemos sobre la vida de Hiram Bingham, internacionalmente reconocido como el descubridor de Machu Picchu. Él creyó que la capital de los incas rebeldes era Machu Picchu. ¿Cómo saber si él estaba en lo correcto? El autor nos dice que mediante la lectura de las crónicas del siglo XVI, para de esa manera aprender cómo y por qué los incas habían construido ese enclave de guerrillas allí. De allí nos trasladamos a Extremadura con sus hombres rudos, Francisco Pizarro siendo el más famoso, pero de origen oscuro, víctima de un persistente sistema de castas en el cual una persona solamente podía ascender socialmente mediante un buen matrimonio, lo cual no era tan común, o una campaña militar exitosa. Así que él los llama empresarios armados, quienes tenían que invertir mucho en sus expediciones. Llegan al continente americano, años después se enteran de que hay un imperio increíblemente rico al sur, encuentran la hermosa ciudad de Tumbes con más de 1000 construcciones, así que sí, era de verdad una tierra rica. Él regresa a España para pedir al emperador Carlos V una licencia real para conquistar esa tierra lejana llamada Perú. Sin embargo, para el año 1532, Tumbes estaba destruido. El último gran inca, Huayna Cápac, ya había muerto, dejando un imperio que había crecido demasiado rápido y se había vuelto demasiado grande, como una supernova, la llama el autor, a punto de explotar. Un imperio liderado por un grupo étnico que nunca había contado con más de 100.000 integrantes, imagínense. Muy poco después de su muerte, dos de sus hijos, Huáscar y Atahualpa, pelearon. Atahualpa vence a Huáscar, pero no por mucho tiempo, porque los conquistadores españoles intervienen, capturando al orgulloso y poderoso Atahualpa, quien les ofrece un cuarto de oro y 2 de plata, dice la leyenda o dice la historia. Sin embargo, fue ejecutado de todos modos. Sabiendo que un imperio, vencido o no, necesitaba un gobernante poderoso o sin poder, los españoles coronaron a Tupac Hualpa como el nuevo Inca, el Inca títere, quien murió 2 meses después. Por fin llegaron a la alguna vez orgullosa y todavía algo refulgente ciudad del Cusco en 1533, específicamente en noviembre. Fueron bienvenidos por un adolescente, Manco Inca, quien también les sirvió de marioneta. Puesto que Manco Inca era un partidario de Huáscar, él estaba complacido de saber que los españoles habían vencido al general Quisquis, quien era un atahualpista. Este sentido de alegría, sin embargo, terminó pronto porque él enfrentó varios problemas. Por ejemplo, cómo restaurar la muy dañada autoridad inca en varias regiones del imperio. Además, esa imagen inicial positiva pronto se esfumó porque los españoles se dedicaron a saquear los templos en la ciudad del Cusco, una ciudad sagrada. El mundo inca estaba lleno de intrigas,
de envenenamientos, de peleas, de irse de una facción a otra. Así que esta guerra civil entre Huáscar y Atahualpa no había sido la excepción, sino la norma. Incluso durante esa guerra intestina entre conquistadores que tuvieron en nuestro territorio, algunos nobles incas apoyaban a Pizarro o a Almagro. Habiendo sido humillado en las formas más horribles, el inca prisionero escapó y organizó su rebelión, la cual se extendió por varias regiones en el vasto imperio. Los incas habían empezado a desarrollar algunas tácticas para lidiar con los hasta entonces invencibles conquistadores. Un general resaltó, Quiso Yupanqui. Él venció a los españoles no una, sino varias veces, entre Cusco y la recién fundada ciudad de Lima en la costa. Pero hubo varios errores garrafales por parte de los incas. Por ejemplo, enviarles cartas junto con cabezas cercenadas a los españoles. ¿Cómo le vas a enviar esa información tan valiosa a tu enemigo? Imagínense. Otro error fatal fue que, a diferencia de los líderes españoles, los generales incas luchaban al frente de sus tropas, cosa que si los mataban había desorganización, y eso fue lo que pasó. Quiso Yupanqui fue muerto cuando trató de tomar control de la ciudad de Lima. Y no solo eso, sino 400 españoles regresaban al Perú, lo cual tuvo efectos catastróficos en los planes y esperanzas de Manco Inca. Así que hasta aquí, dos cosas me han sorprendido muchísimo. Una, que ni siquiera haya un solo monumento en honor a Quiso Yupanqui, corríjanme si estoy mal, y también el discurso de Manco Inca, ¿no? Tan triste, que anunciaba, rodeado por sus hombres, que iba a abandonar el Cusco por unos días, pero todos entendieron que era para siempre, que iba a tomar refugio en la región oriental del Antisuyo. Solamente allí él y lo poco de élite inca que quedaba, los que no lo habían abandonado, podían gobernar. Él empezó a moverse yendo con algunas personas para crear un mini estado. Imagínense cambiar el imperio más poderoso y grande de América a un microestado en un lugar marginal. Así que la capital iba a ser Vitcos. Está en la página 448. Pueden ver aquí un plano de lo que era Vitcos en la zona oriental. Se puede decir prácticamente selva alta. Mientras tanto, en el Cusco, su medio hermano Paulu fue coronado inca. La figura de este pasó a la historia como la de un oportunista, un traidor. El conquistador Rodrigo Ordóñez invadió Vitcos y saqueó la ciudad, capturando al hijo de Manco, Titu Cusi, quien se iba a convertir en segundo inca rebelde. Una nueva ciudad tenía que ser la capital, y esa ciudad fue Vilcabamba, como 1000 metros más abajo todavía, así que debe haber sido un clima incluso más caluroso y tropical, desde la cual él desarrolló sus guerrillas. El autor nombra a Vilcabamba capital mundial de la guerrilla, llevando su mensaje a lugares tan lejanos como Cajamarca o el lago Titicaca. La gente se rebeló, pero fueron cruelmente vencidos por los españoles, quienes empezaron su propia campaña del terror. Un hermano de Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, llegó a Vilcabamba, la cual ya estaba abandonada e incendiada. Saqueó lo que pudo y capturó a la emperatriz, a la Coya, Curaoclio, quien fue ejecutada de la manera más cruel. Manco Inca fue asesinado un poco tiempo después por algunos españoles en quienes él había cometido el error de confiar. Imagínense, Manco Inca no confió en los españoles una vez, cometió el error de confiar en ellos más veces. En 1560, alrededor de 12 años de regentes que gobernaron en nombre de Sayri Tupac y un hijo de Manco Inca, otro hijo de Manco es coronado Inca de Vilcabamba, Titu Cusi, quien inmediatamente recomienza las guerrillas. Tengo entendido que Sayri Tupac había tenido una especie de acuerdo con los españoles y recibió una encomienda, si no me equivoco. Sin embargo, Titu Cusi no. Luego él muere y su hermano Tupac Amaru se convierte el último inca rebelde, siendo capturado y ejecutado en 1572. Con Tupac Amaru mueren las últimas esperanzas, si es que todavía las había, de restaurar el imperio. El último capítulo y el epílogo entre las páginas 413 y 521 explican otra epopeya llena de intriga, traición, suspenso y más preguntas que respuestas.
cómo Hiram Bingham descubrió Machu Picchu en 1911 y 16 días después él encontró la primera capital de los incas rebeldes, Vitcos, aunque hay una versión que afirma que fue Harry Foote, su amigo, quien hizo eso. Sin embargo, el señor Foote nunca fue considerado en su contribución, lo cual es ciertamente injusto, por decirlo menos. Bingham, presionado por la situación de tener que desarrollar una teoría sobre qué fue Machu Picchu o qué había sido, incluso llegó a proponer que había sido el mismo o el origen primigenio, valga la redundancia, de los incas. Algunas décadas después, en 1957, otro explorador estadounidense, Jean Savoy, viene al Perú y sospecha que Bingham no tenía razón. Él decidió que era Espíritu Pampa, el sitio el cual Bingham había considerado como demasiado rústico para ser Vilcabamba. Él consideró que ese había sido el lugar de la segunda y última capital del reino rebelde de Vilcabamba. Bueno, sin embargo, atravesó situaciones familiares, problemas, creó una secta y se alejó de esa vida pasada como explorador en el Perú hasta que una pareja de estadounidenses, como no podía ser de otra manera, le tocó la puerta y se presentó en persona, Vincent y Nancy Lee. Nuevamente podemos ver que la traición aparece en lo que bien pudo haber sucedido en una novela de intriga. Savoy iba a publicar un libro incluyendo las fotos, mapas, ilustraciones hechas por el señor Lee, quien era un arquitecto profesional. Imagínense, ¿no? Darle esa puñalada por la espalda, ¿no? Sin darle el crédito a Lee. Otro explorador como Peter Frost encuentra restos a unos 96 kilómetros de Machu Picchu, le da la información a su compañero Gary Ziegler. Ellos y el peruano Alfredo Valencia fueron patrocinados por la National Geographic Society para empezar una expedición, pero como ustedes pueden predecir o pueden imaginar a estas alturas del video, estos dos extranjeros se pelean y cada quien quiere hacer su propia exploración. Así que más que solo narración histórica y recuentos de exploraciones, este libro, aunque pueda parecer un poco exagerado o ridículo, me ha hecho reflexionar sobre la propia naturaleza humana, que la intriga parece ser inherente, por no decir innata. Es también difícil de creer cuán poco los peruanos conocemos sobre lo que pasó entre 1532 y 1572. A mí me enseñaron eso creo que en 2 líneas en el colegio. 4 décadas de resistencia que contradicen el mito de 160 españoles destruyendo un imperio con millones de habitantes más grande que el Perú actual. Tenemos una deuda histórica con algunos personajes olvidados de nuestra historia, como Kiso Yupanqui o el Huilac Humu, el sumo sacerdote del sol, quien luchó al lado de Manco Inca. Héroes nacionales que no tienen ni siquiera un busto en una plaza pequeña de Lima. Nuevamente, corríjanme si estoy mal. Es también un poco triste, un poco decepcionante saber que el interés personal puede eclipsar a un deseo sincero de compartir conocimiento, esa pelea por quien descubre sitios incas que nosotros los peruanos o bien no estamos conscientes de su existencia o bien probablemente nunca visitemos. Siempre me voy a preguntar por qué parecemos haber extirpado esa parte de nuestra historia y de nuestra geografía en nuestro aprendizaje en el colegio, por ejemplo. Sin embargo, están allí, esperando que les prestemos atención, y este libro, escrito por un extranjero, varias veces son los extranjeros quienes nos enseñan a amar lo nuestro, es un llamado a los peruanos para voltear a ver nuestra historia y tratar de esa manera de conocernos un poquito más.